Nuevamente estamos en el compostero natural en La Floresta. Este es el proyecto Reframing Green Spaces Caracas, es decir, enfocándonos en espacios verdes de Caracas. Estamos haciéndolo en el marco de la gran reunión global, mundial, que habrá en Glasgow en el mes de noviembre. Nuestra participación es la representante de Venezuela para el mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Este compostero ha sido un lugar que ha sido recuperado durante décadas por un vecino y además agrónomo zoólogo, que es el señor Edmundo García, que nos acompaña hoy. Junto con Edmundo, nuevamente está nuestro paisajista, el arquitecto Juan Manuel Díaz, que nos va a dar un poco la apreciación de este paisaje tan particular que fue la inspiración de todo este proyecto. Aquí es donde está el gigante verde, lo que llaman los palos grandes, lo que lo llaman también los mijaos. Y ya nos los va a explicar Juan Manuel, y después tendremos algunas preguntas de los participantes del servicio comunitario. Juan Manuel. Bueno, estamos ahora desde el compostero natural, que es donde surge la recolección, gracias al señor Edmundo, él es veterinario, de las plántulas que vieron que ya están en las bandejas en el vivero, ¿no? Aquí podemos observar el paisaje en gran similitud de lo que existía en los recorridos que hicieron los distintos naturalistas botánicos y interesados en el ambiente que cuando llegaron a Venezuela. Acá vemos el mijao, que es el Anacardium excelsium. Fíjense que el nombre excelsium es una cosa que es una escultura, pues el mismo se exalta por la dimensión y el tamaño de todas sus ramas, ¿no? La particularidad, sí, bueno, puede llegar más, este puede tener más. La altura, la escala del árbol, fíjense que ahí tiene por lo menos 2 metros y más, ¿no? 2 metros y más de ancho. Y luego la altura y el desarrollo de la ocupación del lugar es grandísimo, ¿no? En este lugar sacamos todas las plántulas que existían en este material, que si se fijan, tiene una calidad, este es material botánico que se va acumulando y es lo que el compost, ¿no? Que procesándolo un poco más, con tierra negra y arcilla, lo logramos producir ya como para la siembra, ¿no? de plántulas o de árboles, ¿no? Pero nosotros lo hicimos como todo ha sido, con el reciclaje y utilizando los recursos, porque la idea del proyecto es comprometer lo menos posible, o sea, que no hubiera ninguna intervención de incorporar material, bien sea concreto, arena, piedra, ladrillos, caminería, porque era simplemente dejar esto como un santuario. Aquí es donde se reproducen las plántulas. La idea también es promover el mijao, ya es el árbol emblemático desde hace muchos años de Chacao, del municipio de Chacao. Entonces, el planteamiento sería poder generar la denominación de origen del mijao, que es el que le da los nombres a esta zona de los palos grandes, ¿no? Digamos, no la floresta, sino los palos grandes. Porque la siembra, bien sea porque era el lindero de Hacienda, por la dimensión que tiene, representaba un elemento contundente para definir la propiedad de las haciendas, ¿no? De esta manera vemos que esta especie en este lugar no ha tenido ninguna afectación por el hombre, y su desarrollo ha sido al máximo, pues no ha tenido ningún objeto construido, ningún elemento construido, acera, caminería, fachada, pared, que lo perjudique, y está en la simbiosis con el Syngonium rastrero, que no le está causando ningún daño. En este caso podemos ver aquí que tenemos una plántula de pilón, ¿no? Que es unas características distintas, ¿no? Andira inermis, y es una madera muy dura y se llama pilón el nombre común, bueno, porque evidentemente con esta madera producían los pilones para pilar el maíz. Luego aquí cerca tenemos otra, para que ustedes vean la diversidad que existe en este espacio tan reducido. Esta es una plántula de samán, ¿no? Vemos que el samán lo tenemos aquí enfrente, en diagonal. Hay una especie gigantesca, un individuo gigantesco. Tenemos 2 samanes aquí en menos de 1 metro de distancia, ¿no? Tenemos 2 plántulas de samán. Entonces, en ese caso, vemos la riqueza y el valor que tiene este espacio es exactamente lo natural y lo que se debe preservar.
¿Y cuál es la remediación que podríamos aprovechar que Edmundo nos haga referencia a algo que pasó este fin de semana y que ahí están las bolsas que son testigos sí, eso es importantísimo. de la basura, el que fue una peso. jornada mundial Aquí le paso la también. palabra al señor Edmundo. Un segundito. Ajá. Aquí está. Bueno, ¿cómo están ustedes? Celebrando el 18 de septiembre, el Día Nacional, el Día Mundial de la Limpieza de las playas, ribera de los ríos y lagos, se empezó este año a limpiar la quebrada Cebucán, su ribera, bueno, porque es un complemento del compostero natural, pues. Si tenemos esto muy bello, también la ribera hay que limpiarla. Se han sacado hasta el momento más de 200 kilos de plástico, hierros, cualquier material, especialmente plásticos y telas. Y se están mandando con el aseo urbano porque no es material reciclable, porque está muy contaminado. Ese día, bueno, se va a repetir todos los años hasta donde se pueda, el año que viene, más organizado, y mantener esta ribera y lo mejor posible, ¿no? Como un complemento del desarrollo, pues, del compostero natural. Edmundo, tú decías que era importante que se unieran ciertos voluntarios y que te contactaran directamente para hacer este trabajo de limpieza. Ahora hay un camino al lado de la ribera bastante agradable porque está lleno de palmeras y que bueno, ahora es visitable y que tú necesitabas por lo menos 2 o 3 personas que quisieran unirse como voluntariamente y que lo contacten. De esa manera puede mantenerse con limpieza esta quebrada. Es primera vez que se hace recolección de basura en una quebrada, ¿cierto? De este tipo la primera vez. Generalmente lo máximo que hacen es limpiar los bambúes secos, sacar algunos materiales de sedimentación. Pero ahora es sacar los plásticos que están amarrando las plantas, las palmitas, que es como un duende lleno de plástico, y poco a poco se ha ido limpiando, ya están limpias, y eso lógicamente ya esta planta va a empezar a estar mucho mejor para el año que viene y va a crecer, porque la quebrada al final, mire como esa todavía no se ha limpiado, o sea que están allá, eso es del otro lado que pertenece pues al Parque del Este. Esperemos que esto con el tiempo pueda ser visitado, abierto al público, como un ejemplo de conservación, un ejemplo en forma particular, de que cada uno puede aportar mucho. Básicamente todo esto lo he hecho yo solo en 7 años, ¿no? Ahora que se ha abierto con la Fundación Espacio, hay más voluntarios, hay personas que se están sensibilizando ante esta situación. El mismo municipio tiene que entender que esto es algo muy nuevo, muy novedoso, y lo mejor es hacer cosas y no tanto hablar, pues. Hacer, recoger, y botar, reciclar. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo para mucha gente y para las autoridades municipales. Les voy a comentar algo curioso, que cuando entramos en este espacio le pedimos a todos los que tuviesen pelo oscuro recogérselo y hablar bajito, porque él, como es zoólogo, mantiene los comegenes porque son parte del ciclo ecológico y ellos se molestan mucho cuando oyen ruido y atacan a la gente. Los pegones, sí. Se trata de mantener que los mismos comején se coman los despojos vegetales, porque ellos son los que van transformando todo ese material, esos despojos vegetales, en el humus, como una especie de selva, una especie de bosque. Y entonces dejamos todo, dejamos los nidos de termitas, dejamos los comejenes, dejamos todo, no echamos insecticida. Aquí es una zona que tratamos de que no hayan químicos y solamente se va limpiando los árboles que puedan competir, porque si no se sacan esos mijaos, esto sería lleno cientos y cientos de mijaos y no tienen espacio. Esto es una labor profiláctica, dándole un poco del espacio. Ya los que están, pero no podemos permitir que salga un pilón aquí, que salga un mijao, porque van a crecer de una forma torcida. Ellos, buscando el sol, tienen que salir y se ponen hasta peligrosos porque se pueden caer. Adelante. Bueno, es muy importante lo que plantea el señor Edmundo. Esta actividad que él ha realizado él es muy valiosa, y ahí aplicaría el término de remediación. Me voy a quitar un momentico. De remediación, en este caso de la quebrada, ¿no?
se requieren proyectos técnicos, elaboración de proyectos para recoger las aguas arriba, todas las aguas que son aguas grises que vierten desde arriba, desde la Cotamil hasta este tramo, porque en el tramo de la floresta, en donde está el compostero, no hay ningún vertido. O sea que esas aguas vienen contaminadas aguas arriba. Ese proyecto es viable, ese proyecto lo que hay es que, bueno, simplemente buscar los recursos, buscar los especialistas y los profesionales para acometerlo y recolectar y tratar esas aguas. De manera que aquí tendríamos el agua tratada, posiblemente no potable, por supuesto, pero tendríamos el recurso impecable si se acometiera ese proyecto, ¿no? Entonces, retomando lo del Mijao, la importancia es que es un elemento que aquí está en su manera natural, que en otros espacios urbanos por la contaminación o porque está siendo bloqueado por paredes o por fachadas, entonces él no se desarrolla en su completo esplendor. Aquí lo podemos ver, el Mijao, podemos ver un cedro, si quieres vamos a caminar un poco más hacia acá, que también tiene la escala que tiene el cedro, que es un árbol muy importante y muy característico de estas quebradas en la vertiente del Ávila, incluso en las quebradas del sur, y son árboles que acá están en todo su esplendor. En el caso, vemos atrás, es el tronco que ya se ha secado de un bucare que existió aquí por muchos años. Ahora, el Mijao es un árbol de gran tamaño y de larga duración, de vida larga. Pero el bucare es un árbol de gran tamaño también, pero de vida relativamente corta, porque mientras el Mijao puede durar más de 100 años, el bucare, si no está en sus condiciones óptimas, bueno, durará un poco menos o casi 100, pero el Mijao tiene la vida mucho más larga, al igual que el cedro. Vamos a caminar un poquito más acá para mostrarles el cedro, que también es, hay un ejemplar más joven y hay uno que es más viejo, cuidado. Fíjense la característica como el tronco del bucare, que el señor Edmundo muy bien lo identificó, bueno, él se está descomponiendo con el comején, incluso tiene una especie de cueva. Sí, y aquí está otro árbol que se debe controlar, que es el mamón, que a pesar de que está el comején allí, pero la sombra del mamón puede hacer que vayan desapareciendo el resto de las especies que son las características de este espacio natural. Luego vamos ya llegando a donde está el cedro, para que vean la dimensión del cedro. Fíjense que aquí vemos que las características del tronco del cedro aquí, son completamente distintas a las del bucare, ¿no? Espera un poquito que llegue la gente. Entonces, acá vemos la escala de este cedro, está totalmente íntegro en su estructura, completamente sano en las ramas, no tiene ninguna afectación, no tiene ninguna parásita como el guatepajarito, puesto que aquí, apartando que recientemente se ve el desarrollo de mamones en demasía, pero el resto son las especies que predominaban en las quebradas de Caracas, ¿no? Esta sería la quebrada Cebucán. Entonces es importante, aquí podemos ver una rama que se desprendió, bueno, pero como aquí no hay ningún elemento construido, no representa ningún riesgo. Esa rama se deja ahí y se va descomponiendo y se va produciendo el abono, ¿no? Luego tenemos también los grupos, las masas de bambú, que como les explicaba desde el vivero, es una gramínea, pero que de una gran escala, y la reproducción de ella se lleva a cabo por los troncos y los vértices, ¿no? Es muy raro ver una floración de un bambú. Podemos ver la quebrada. Acá tenemos un acercamiento un poco más directo con la quebrada, cuidado. Y donde vemos que han salido algunos Roystonea venezolana o Roystonea oleracea, que son la primera, la que está en el primer plano, y otras que son palmas arecas, que esas posiblemente vengan de las semillas que vienen recorriendo por la quebrada, a pesar de que el agua está contaminada. Las semillas encuentran arraigo entre las rocas y van saliendo grupos de palmas arecas, ¿no? También vemos heliconias enfrente, que es el riqui riqui, que es una especie que de borde también húmedo, donde sirve de alimento para y el polinizador es el colibrí, ¿no? De manera que vemos que este paisaje
es muy parecido a lo que pudieron haber observado los naturalistas que recorrieron tanto el Valle de Caracas como las Quebradas y el Cerro del Ávila, ¿no? Otra característica es la hoja, que sirve también evita la hoja del bambú que salga el monte, ¿no? Entonces es abono, pero además produce como que una limitación en el desarrollo de monte en esta zona. Entonces la que sí se desarrolla es el Syngonium rastrero, precisamente como lo dice su nombre científico. Ella ella va por encima de apenas hace una raíz y va brincando, no tiene que afianzarse completamente, ¿no? Luego podemos ir acá enfrente. Tenemos un samán que, a pesar de que es pequeño, lo podemos ver enfrente, un samán que es relativamente joven, podrá tener 30, 40 años, no creo que tenga mucho, pero vemos cómo al ser sembrado en la acera, se le han producido cortes en las raíces porque no debió sembrarse allí. Entonces no fue una especie, el lugar no era compatible con esa especie. Entonces muchas veces el error que ocurre en el proceso de siembra de urbanizaciones o parques es muchas veces el desconocimiento priva y se producen estos daños. Ahí, bueno, la especie está desarrollada, pero no tiene la estructura y la morfología característica. Incluso está afectada por una masa grande de guatepajarito que termina acabando con esa rama. Para poder preservar ese samán habría que talar podar esa rama donde se ve la masa de guatepajarito, retroceder el corte al ras del nacimiento anterior, de la ya anterior. Pero ya este árbol le ha sido modificada su estructura natural o su arquitectura y volumetría natural. Bueno, vamos a ver este jabillo, que también tiene algunas afectaciones, porque a pesar de que tiene la raíz no ha producido daños en la acera, pero tiene un drenaje cercano y hasta ahora las ramas están sanas, ¿no? Él ha buscado crecer, se hizo mucho más vertical al tener este cedro tan grande, que pues debe tener más de 100 años aquí. Bueno, él tuvo que desarrollarse más alto y no ser tan frondoso y tan ancho como suelen ser los jabillos. Entonces él buscó la luz al igual que el chamán, ¿no? Entonces, detrás de aquellas palmas cola de pescado hay otro cedro que puede ser tan antiguo o un poco más joven que el que estamos apreciando acá, ¿no? Ese es el nombre científico, es Cedrela odorata, como les había dicho, que es la característica, se define su nombre científico, el segundo nombre científico, por el olor que produce la flor, la hoja e incluso hasta a veces la pulpa del fruto, o sea, la madera, tiene ese olor característico, ¿no? El árbol Vamos. está todo cubierto de plantas verdes. Tiene que ser por el sendero, porque si no... Ah, sí, es verdad. Son cola de camarón. Bueno, aquí tenemos, en este caso es un caobo que hemos visto en la Facultad de Ciencias, ayer que hicimos un recorrido, que había un caobo, esa planta que ella tiene raíces adventicias, es la misma que tenemos acá, y ella ha ido subiendo en el árbol, en el tronco del caobo, porque él tiene unos canales donde le facilita que la raíz del Syngonium se fije y se desarrolle. Fíjense que prácticamente llegó casi hasta la copa del árbol. En este caso, nosotros observamos en la Facultad de Ciencias, indicamos eliminar, acá está ocurriendo de forma natural, ¿no? Pero en algún momento puede causar alguna afectación, ¿no? No es una planta parásita, ella se está afianzando, pero en algún momento pudiera afectar si llega a perjudicar la producción de todo lo que es la copa y las hojas, que es por donde realiza la fotosíntesis del árbol, ¿no? Vamos para acá. Para que veas la diferencia cuando dan fruto de cuando no dan fruto. Aquí podemos ver, esta es una Roystonea regia, que es diferente, es un chaguaramo también, pero esta es la Roystonea regia, que es el chaguaramo cubano.
La diferencia es que la hoja es un poco verde oscura y las ramas también que se hacen a la base, ¿no? El Roystonea venezolana, el verde es un poco más verde manzana. Aquí vemos un cedro muy pequeño, muy joven, pero que va a tener dificultades de desarrollo por la sombra tan grande que tiene en este mijao a la izquierda y el cedro que tenemos ahí enfrente. Esa copa del cedro es para que él esté solo. Fíjense que si aquí no hubiese existido la intervención del hombre, la distancia de ese cedro que se desarrolló y este cedro es la adecuada. Si ustedes ven, lo que aparece después con intervención del hombre, tenemos el samán, tenemos el jabillo con el tronco que es armado porque tiene espinas, pero ellos se desarrollaron con el tamaño que deben porque están muy separados. Entonces alrededor de ellos no debería haber otra especie, ¿no? Y aquí venimos con los mangos, que en este caso, estos mangos probablemente no van a poder desarrollar fruto, no van a poder fructificar porque tienen la sombra de este otro mijao que es más joven. Quizás este mijao tenga 50 años. Esas son estimaciones porque hay estudios que se hacen con perforaciones en el tronco y se puede saber la edad del árbol, se llama edafología. Pero estos mangos están copados, el sol se los limita, el bambú y el mijao, y vemos que hay 4 mangos, pero ninguno probablemente va a producir fruto. ¿Por qué? Porque necesita mucho sol para poder producir la floración y luego los frutos, ¿no? Bueno, yo creo que el recorrido terminó. Si Sí. hay alguna pregunta la podemos hacer, o si no, bueno, damos por cumplido el recorrido y los invitamos también para una próxima sesión la semana que viene, el día miércoles, donde haremos un taller de compost con el ingeniero Kudisevich. Hoy hemos tenido la grata compañía del arquitecto Juan Manuel Díaz, además del zoólogo el señor Edmundo García, en su lugar, el compostero natural en la Floresta, donde están bienvenidos todos aquellos que tengan curiosidad y ganas de hacer algo por el cambio climático. Recuerden que estamos dentro del programa de Reframing Green Spaces Caracas y The Climate Connection, que tiene que ver con la cumbre COP26 en Glasgow este año, en noviembre, entre el 1 y el 12 de noviembre. Hasta una próxima vez. Muchísimas gracias. Saludos todos. Chao.